Buenos días. Continuando con el acto de inauguración, me corresponde ahora a mí intervenir para presentar al conferenciante que dará apertura a estas actividades académicas, a estos 35º cursos de especialización en Derecho. En cualquier caso, me voy a permitir el lujo de intervenir, aunque sea brevemente, para informarles de algunas cuestiones o también para situarles un poco en el contexto de estos cursos, de estos 35º cursos de especialización en Derecho. Mi nombre es Eduardo Fabián Caparrós, soy profesor titular de Derecho Penal de esta universidad y después de 12 años que dejé este cometido, he vuelto a la coordinación general de esta actividad. El profesor Óscar González Benito ha tenido la temeridad manifiesta de confiar en mí para tratar de seguir adelante con estos cursos, de consolidar esta convocatoria, y les puedo asegurar que desde esta posición que retomo supone para mí una auténtica satisfacción contar con ustedes, que ustedes estén presentes hoy aquí en esta hospedería del Colegio Mayor Arzobispo Fonseca, que estén aquí presentes. Asistimos en este momento y con esta edición a un incremento de un 120% en el número de inscritos en estos cursos desde los 2 últimos años en las convocatorias de junio. Ha supuesto también esta convocatoria un incremento en el número de países. Nunca en junio hubo una representación de 16 países de toda Iberoamérica. Y además, yo creo que podemos anunciar o presumir de una proyección esperanzadora de crecimiento de la mano de numerosos acuerdos institucionales de colaboración, en virtud de los cuales su presencia cada vez será más fácil y más cercana, además de acuerdos ya suscritos con diferentes universidades e instituciones de diferentes países. Les puedo anunciar, por ejemplo, que estamos espero que pocas semanas de poder firmar acuerdos con la Organización de Estados Americanos o con la propia Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito. En consecuencia, creo que son muestras de que nuestra presencia está creciendo y, al mismo tiempo, de que queremos estar cada vez más cerca de ustedes. Además, esa proyección se manifiesta en una colección de actividades o de gestos que ponen de manifiesto el interés que tenemos por las nuevas tecnologías. Se produce un fortalecimiento de la oferta en recursos virtuales, recursos propios de la universidad. Todos ustedes podrán utilizar, no solo durante estos días, sino durante todo el próximo año, con posibilidad de renovar aquellos recursos suscritos por la universidad para poder investigar y conocer las revistas, bases de datos de los que disponemos todos los miembros de la comunidad universitaria. También tienen materiales en mano que se les han entregado, materiales electrónicos, que entiendo que son bastante más cómodos de transportar, teniendo en cuenta que han hecho un viaje bastante largo y el saber dicen que no ocupa lugar, pero pesa bastante. Les anuncio también que en un plazo relativamente breve contaremos con una nueva web que será más cómoda, más eficaz, más fácil de consultar. En los últimos 90 días se ha conseguido un crecimiento del 50% de nuestra presencia en redes sociales y, por supuesto, yo creo que la principal muestra que les puedo ofrecer es este mismo acto. En este momento puede que haya miles de madrugadores en el otro lado del Atlántico que estén presenciando en directo y de forma abierta este mismo acto. Pero ustedes han venido aquí a aprender, han venido a la universidad. Salmántica docet. Salamanca enseña. Y ustedes han venido también a compartir. Queremos que esto también sea un foro de relación profesional, un foro en el que se establezcan contactos para su desempeño diario en sus respectivos trabajos. Pero vuelvo a lo que acabo de decir. Salmántica docet.
Salamanca enseña. Y la mejor manera de comenzar estos 35º cursos es iniciando esa docencia, iniciando esa enseñanza. Y para ello contamos precisamente con la presencia del doctor Ricardo Rivero Ortega, catedrático de Derecho Administrativo y, además, decano de la Facultad de Derecho. Miren ustedes, la Universidad de Salamanca se fundó hace mucho tiempo. La señora vicerrectora les decía que estamos próximos a cumplir 800 años. El rey Alfonso IX, en 1218, fundó esta universidad y lo hizo en unas circunstancias históricas muy especiales. Este era un punto avanzado de frontera entre culturas. Fue una ubicación estratégica, no se eligió a Salamanca por casualidad. Pero yo les puedo asegurar que si Salamanca no hubiera contado con la universidad desde 1218, este no hubiera sido, a lo largo de estos siglos posteriores, de estos otros 8 siglos, más que un poblachón de los muchos que existen en esta amplia Castilla. Salamanca creció precisamente a la sombra de la universidad. Ha estado aquí la máxima autoridad de la ciudad, el alcalde, don Alfonso Fernández Mañueco, a quien quiero agradecerle expresamente su presencia. Y él ha descrito cuál es el recorrido que podrían hacer ustedes desde este mismo momento. Salamanca tiene 2 catedrales, pero no tiene 2 catedrales por casualidad. Tiene 2 catedrales porque la primera se quedó pequeña, porque fue necesario construir otra más grande, porque aquí había muchos estudiantes, porque la universidad había crecido mucho. Y todos y cada uno de esos elementos arquitectónicos que componen la geografía de Salamanca tiene muchísimo que ver con el desarrollo de la universidad. Si pasamos las hojas del almanaque, del calendario, veremos que también Salamanca tuvo muchísimo que ver, y la Universidad de Salamanca tuvo muchísimo que ver en la aventura americana. Y llegado el siglo XV, llegado el siglo XVI, especialmente, los estudios de Derecho se potenciaron enormemente en esta universidad. Porque también, de alguna manera, Salamanca era la sala de máquinas del derecho, pero del derecho de una comunidad iberoamericana. Sala de máquinas que dio lugar a nombres reconocidísimos, que todos tenemos en la memoria y que sin duda ninguna serán evocados a lo largo de la próxima intervención. El decano de la Facultad de Derecho les va a hablar sobre la Universidad de Salamanca y los juristas. Como les decía, él es catedrático de Derecho Administrativo, decano de la Facultad de Derecho, de nuestra Facultad de Derecho, de su Facultad de Derecho, desde el año 2012. Ha participado y ha dirigido multitud de proyectos de investigación y contratos con instituciones de lo más diverso en convocatorias competitivas, tanto en España como a nivel internacional. Ha sido asesor, redactor de numerosísimos textos legales que hoy rigen nuestros destinos. Y en cuanto a su producción científica, no voy a detenerme en enumerar obras concretas. Baste decir que ha escrito más de 100 trabajos científicos sobre las materias más diversas: control administrativo, derecho administrativo económico, nuevas tecnologías, procedimiento administrativo, contratación pública, derecho comunitario, etc. Ha realizado numerosas estancias de investigación en Europa y en América y, por supuesto, y por ello es un orgullo para mí presentar hoy al doctor Rivero Ortega, compañero y amigo de la facultad, que ha tenido la gentileza de aceptar nuestra llamada y hablarles hoy, como ya les decía, sobre la Universidad de Salamanca y los juristas. No será este el único contacto que tengan con él, porque para la próxima semana está prevista una visita institucional en la Facultad de Derecho, en la que, sin duda ninguna, tendrá ocasión, yo espero estar también presente, tendrá ocasión de describirles cuáles son los rasgos fundamentales y las enseñanzas que allí se imparten. Ricardo, muchísimas gracias. Con la venia del profesor doctor Fabián Caparrós, después de su muy exagerada presentación, debo y quiero saludar y agradecer también al director gerente de la Fundación General, profesor doctor don Óscar González Benito, la oportunidad de dirigirme a ustedes esta mañana en una jornada emblemática de
35ª edición de los cursos de especialización en Derecho, después de haber participado durante tantos años y seguir haciéndolo como profesor de a pie y últimamente como director de uno de los cursos de especialización. Solidariamente debo también saludar a los directores y la directora de otros cursos de especialización ofertados por la Fundación General aquí presentes, profesor Palomeque, profesor Lago Montero, profesora Pérez Cepeda, también las coordinadoras y coordinadores, profesora Mercedes Iglesias, Augusto Martín de la Vega, y docentes que participan en las sesiones de los distintos cursos de especialización, profesora Velarde, profesora Calvo, profesora Jiménez Tello, profesor Rastrollo, tantos miembros de nuestro cuerpo docente, y dar la bienvenida. No puedo dejar de sumarme a la bienvenida a la Universidad de Salamanca, realizada por la vicerrectora de Internacionalización. Esta universidad que es, no quiero dejar de recordarlo, porque estamos muy orgullosos de formar parte de una corporación que es la primera cuna de los juristas iberoamericanos. Ustedes, que proceden de tantas nacionalidades y tienen unos perfiles profesionales tan significativos y relevantes, han decidido seguir una tradición de 8 siglos, que explicaría mucho mejor que yo el hasta hace escasas fechas director de la oficina del 8º centenario, profesor Palomeque, aquí entre nosotros. 500 nada más, solo 500 años en el caso de la formación de letrados protagonistas al otro lado del Atlántico, oidores, virreyes, corregidores. De los estudios de leyes en esta universidad decía el emperador Carlos: «Este es el tesoro del que proveo a mis reinos de justicia y gobierno». Nadie podía entonces, en aquella época, hace 500 años, aspirar a un cargo en los tribunales o en la burocracia sin un título en Derecho por esta universidad. El precioso diploma que ustedes obtendrán tras su paso por nuestras aulas. Y si 500 años después muchos de ustedes siguen buscando en Salamanca conocimiento jurídico, es porque todavía hoy, entre los más altos dignatarios de América Latina, presidentes, vicepresidentes, magistrados de las Cortes Constitucionales, Cortes Supremas, Consejos de Estados, Senados, Congresos, todas las instituciones, se encuentran muchos de nuestros titulados, entre esos cerca de 10.000 participantes en los cursos de especialización. Podríamos señalar dignatarios, insisto, de casi todas las repúblicas de América Latina. Inevitablemente hemos de evocar en una sesión inaugural como esta y bajo el rótulo de la Universidad de Salamanca y los juristas a quienes nos han precedido en los lugares donde nos encontramos o por donde pasearán siguiendo el atinado consejo del alcalde de Salamanca. Aquellos que desconocen su pasado no comprenden el presente y siendo profesores de leyes, de Derecho en la Universidad de Salamanca, estamos obligados, con independencia de nuestras disciplinas y aun siendo yo un estudioso del derecho positivo, a conocer la historia de nuestra propia institución y sus protagonistas. A escasos metros de este palacio escribió Francisco Suárez nada menos alguna de sus obras. Se ha citado a Domingo de Soto y Francisco de Vitoria, pero hemos de recordar también al primer Suárez. Algunos siglos después vendría otro ejemplar. Paseando hasta el convento de San Esteban, de la Orden de Predicadores, los dominicos, encontraremos el claustro donde Vitoria cavilaba sus lecciones sobre el derecho de gentes. En el edificio histórico de la universidad, en sus antiguas aulas, disertaron los grandes maestros del siglo XVI y sus sucesores: Covarrubias, Solórzano, Ramos del Manzano, Palacios Rubios, los mejores juristas de su tiempo, aquellos a los que los reyes consultaban y pedían informes para ora escribir el requerimiento que se utilizó tantas veces y con tanta incuria en la conquista, ora legitimar la invasión del Reino de Navarra. Palacios Rubios era el jurista de cabecera de Fernando el Católico, nada menos. Déjense llevar, me sumo también a la recomendación del alcalde, por el espíritu de Salamanca, visiten el cielo y háganse su propio horóscopo allí. Esta Salamanca que enhechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la apacibilidad de su morada han gustado, en la frase de Cervantes. Es otro lugar común, no puedo dejar de recordarlo, en esta cita de frases emblemáticas para nuestra ciudad, aquello de lo que natura non dá, Salamanca no lo presta.
mensaje un tanto pesimista en algunos casos, pero yo no termino de creérmelo, porque pienso y reitero una y otra vez que el que a Salamanca se acerca, algo le aprovecha. Y se decía en el siglo XVI, junto a aquella expresión del emperador de que este es el tesoro del que proveo a mis reinos de justicia y gobierno, que el que quiera saber, a Salamanca aprender. Basta con presenciar su semblante, su emoción, su ilusión, su rejuvenecida actitud de volver a las aulas, en algunos casos después de muchos años. Quiero entender, para seguir aprendiendo, para estar seguro de que su naturaleza les permitirá disfrutar de las enseñanzas de los maestros de leyes de Salamanca tantos siglos después. A Salamanca, aprender. Y me corresponde a mí, en apenas 20 minutos, si soy pertinente y decoroso en el uso de la palabra, puesto que a las 2 está programado un vino español de celebración y a las 4 inician sus sesiones de la tarde en una intensiva jornada académica de 5 horas, así que no debo abusar en el empleo de la palabra. Me corresponde a mí, como digo, enseñarles algo para comenzar estos cursos. Hacerlo en apenas 20 minutos supone todo un desafío, pero calculando que no sería mucho el tiempo que me restaría tras las intervenciones protocolarias, decidí centrarme solo en aquello que podía verdaderamente y con rigor suficiente como para que lo retuvieran después, incluso después del vino, trasladarles en estos 20 minutos. 3 tesis, 3 conclusiones tras la dedicación de varios años al estudio, a la comprensión, el recordatorio de la tradición jurídica de la Universidad de Salamanca. Una primera tesis, un tanto original, resultado de lecturas recientes y no muy puesta de manifiesto en los análisis de la evolución de esta universidad. Desde mi punto de vista, la Universidad de Salamanca prosperó y alcanzó su definitiva consolidación en los primeros siglos gracias en buena medida al protagonismo de los estudios jurídicos. Después explicaré por qué. Una segunda tesis, más conocida, más tópica, un lugar común que se ha reiterado en la presentación de estos cursos, la contribución de la Universidad de Salamanca al pensamiento jurídico ha sido decisiva para la universalización de ciertos derechos y valores. Recordar a la Escuela de Salamanca, a los teólogos que discutían con los juristas entonces y se enfrentaban a sus posiciones, es obligado, aunque no resulte, en el caso de esta segunda tesis, nada original. Y una tercera tesis, llegando hasta la época más reciente de la historia de los estudios jurídicos de la Universidad de Salamanca, una defensa del papel todavía presente casi hasta nuestros días de la Facultad de Derecho, que sostiene que sin la aportación de algunos de nuestros maestros y estudiantes de Derecho, la democracia española de hoy no sería la misma y, por ende, tampoco lo serían muchas democracias latinoamericanas que, siguiendo el modelo español de transición no violenta ni rupturista, combinando audacia y prudencia, consiguieron recuperar el gobierno del pueblo y los derechos fundamentales. Una trinidad de tesis sobre la Universidad de Salamanca y los juristas que contiene lo que considero el sello, la verdadera impronta del estudio de leyes en nuestra universidad. Paso a desarrollar, apenas dispongo de 5 minutos para cada una de ellas, cada una de estas tesis. Primera, la Universidad de Salamanca prosperó gracias a los estudios jurídicos. Se ha citado igualmente en la presentación la fecha convencional de fundación de la universidad en ese 1218 que pronto conmemoraremos. Hay que recordar, aunque esta sea una cuestión espinosa entre las aulas salmantinas, sobre todo debido a la impertinencia del legislador estatutario autonómico, que en la redacción del preámbulo del Estatuto de Autonomía de Castilla y León incorporó una frase deleznable, que antes de la Universidad de Salamanca se fundó y durante algunos años
estuvo en marcha impartiendo sus estudios, un estudio general en otra ciudad, algunos kilómetros al norte de esta en la que nos encontramos. El Estudio General de Palencia, que tuvo un corto recorrido y después desapareció, no se incorporó a ninguna otra universidad, es un precedente en la historia de las universidades españolas y, por tanto, también de las iberoamericanas, de fecha anterior al de Salamanca. Bien, cuando uno se aproxima a la historia de este Estudio General de Palencia, que coexiste en el tiempo, pero casi desaparece en paralelo a la creación y consolidación de la Universidad de Salamanca, puede llegar a comprender las razones de su fracaso, que son, desde mi punto de vista, también las de nuestro éxito. Pues si el estudio palentino se fundó en el ánimo de favorecer el estudio de la teología y propiciar la incorporación de personas, hombres, entonces, ilustrados, al gobierno de la Iglesia y sus más altas dignidades, careció desde un principio, con una única y muy señalada excepción, un jurista boloñés que escribió el primer texto jurídico de la Universidad Española, de maestros en leyes. Y esa falencia del estudio general palentino, la ausencia del estudio de las leyes, que obedeció a razones históricas controvertidas pero verosímiles, justifica, explica, a juicio de algunos historiadores, el fracaso de aquella iniciativa, dando paso, en cambio, a otra mucho más exitosa, que fue la de Salamanca. Hacia el año 1219, comprueben la coincidencia temporal con la fundación convencional del estudio salmantino, dícese, aunque es también esta una cuestión discutida entre los historiadores, el Papa dicta una decretal por la cual prohíbe el estudio del derecho civil a los futuros cargos eclesiásticos. Se desincentivó el estudio de las leyes. Hay que recordar también, y sin embargo, que en aquel momento la enseñanza del derecho canónico y después del derecho civil, se encontraba ya en un nivel de prestigio considerable, ¿no? Nos gusta recordarlo y una y otra vez, no con ningún propósito determinado, sino para evidenciar la dignidad de nuestra tradición y nuestros antecedentes. Los maestros de leyes, entonces, cobraban 500 maravedíes frente a los 200 de los profesores de medicina, por poner una comparación tópica tomada al azar, ¿no? Y si pagar un maestro de leyes para cualquier universidad era considerablemente más costoso que retribuir a cualquier otro docente de aquel tiempo, y los presupuestos universitarios eran entonces, no sé si más que ahora, pero al menos como ahora, exiguos, podemos comprender también, junto a aquella decretal del Papa, las razones por las cuales no todas las universidades podían permitirse ofrecer los estudios de derecho. Sea como fuere, el Estudio General de Palencia se especializó en la teología y en la Iglesia. No con pocos resultados. Hay que decir que allí se formó nada menos que Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de Predicadores, el padre de todos los dominicos posteriores. Se ha citado a Fray Antonio de Montesinos, que clamó contra las injusticias sufridas por los pobladores de aquellas nuevas tierras, y otros tantos. Así que en su objetivo de formar teólogos y eclesiásticos admirables, el estudio palentino tuvo éxito, pero perdió de vista la importancia que progresivamente irían alcanzando los estudios de leyes, y ahí encontró su oportunidad de oro la Universidad de Salamanca. Recordaré a continuación el momento estelar de los estudios jurídicos y de la aportación al pensamiento jurídico universal de la Universidad de Salamanca, que es aquel momento del siglo XVI en el que los teólogos y también los juristas de su tiempo debatieron en torno a los derechos de los pobladores de las nuevas tierras y discutieron también sobre el origen del poder, el papel del emperador, del papado y del pueblo en la toma de decisiones. Pero mucho antes de aquel momento, ya en el tránsito entre el fundador de la universidad, Alfonso IX, y el
muy memorable monarca Alfonso X el Sabio, se produce esa consolidación de la importancia de las leyes. Y hay un momento decisivo, desde mi punto de vista, estrechamente unido a todo ese proceso de reforzamiento de la importancia de las leyes, que es la obra enciclopédica emprendida por el monarca Alfonso X bajo la denominación bien conocida por todos ustedes de las partidas. Porque las partidas, en vigor en muchos derechos positivos latinoamericanos hasta fechas bastante recientes en el tiempo, como también lo estuvo la Constitución de Cádiz de 1812 en algún momento, derecho común, en el sentido de compartido, representaron entonces lo que algunos siglos antes supusieron las etimologías de San Isidoro y hoy pues sería la Wikipedia, el saber, la fuente de saber más accesible y con mayor número de accesos y consultas de su tiempo. Era un código legislativo, pero era todo un compendio de sabiduría. Y aquello que decían las partidas, como lo de los 500 maravedíes, hay que recordarlo una y otra vez. La ciencia de las leyes es como fuente de toda justicia y aprovéchase el mundo de ella más que de otras ciencias. La preeminencia de los estudios de leyes fue expresamente reconocida en aquella frase por el texto del monarca sabio del momento, Alfonso X, y redactadas las partidas por los juristas más distinguidos de la época, entre ellos, sin duda, profesores del estudio salmantino. Hay que recordar siempre las frases de las partidas sobre cómo redactar las leyes, cómo deben ser sus palabras, cómo deben evitar las interpretaciones malintencionadas y cómo deben tratar los monarcas y las autoridades a los profesores de leyes. Aquella importancia reconocida a los estudios de leyes redundaría, sin duda, en beneficio de un estudio salmantino crecientemente especializado en el análisis de las cuestiones jurídicas, si bien a menudo entreveradas, por supuesto, aún no se ha consolidado el Estado y la Iglesia sigue siendo un poder muy destacable, con las teológicas. Con ello pasamos a la segunda tesis, la más tópica y conocida de las que recuerdan la tradición jurídica de la Universidad de Salamanca. La contribución de la Universidad de Salamanca al pensamiento jurídico ha sido decisiva para la universalización de valores y derechos. Recuerdo aquí las figuras de Suárez y Vitoria, pero son muchos, algunos ya mencionados, quienes han realizado aportaciones decisivas no solo al debate sobre la conquista y los derechos de los indios, en el caso de Vitoria, o al papel del soberano y la limitación de su poder, razón por la cual el rey Francisco de Francia pidió que se encarcelara y se torturara a Suárez y se quemaran sus obras, nada menos. No era poco lo que ponían en juego los teólogos defendiendo estas tesis. El emperador de España decidió tolerar sus posiciones, pero su actitud pudo bien ser otra y haber sufrido esas penalidades. Además de contribuir a debates tan relevantes, poner las bases teóricas de la democracia y el Estado de Derecho, nada menos, los teólogos salmantinos contribuyeron a la conformación de la idea de persona que llega hasta nuestros días. Hay que recordar una y otra vez la figura del jesuita Luis de Molina, que en un debate teológico de gran profundidad y gran riesgo, porque también se puso al borde de la cárcel y la tortura, defendió el libre albedrío, la libertad del ser humano frente a la predeterminación divina. Ahí los dominicos estaban en la posición más ortodoxa y contraria al reconocimiento de la libertad de la persona. Además de fundar las bases teóricas del capitalismo moderno y de la teoría económica actual, Luis de Molina nos reconoció a todos en aquel momento la libertad, la capacidad de elegir y no ser predeterminados por los designios de Dios. Aquí los jesuitas en la Universidad de Salamanca jugaron un papel decisivo. Pero hay una tercera tesis, no voy a consumir más tiempo en la defensa de la segunda, por ser la más conocida, que complementa y demuestra el mantenimiento
de la tradición de la Universidad de Salamanca en los estudios jurídicos. No quiero dar un salto del 16 al 20 sin poner de manifiesto, aunque lo he insinuado antes, la decisiva aportación de los profesores de la Universidad de Salamanca a un hito constitucional y jurídico común como el de la Constitución de Cádiz. Aunque reciba tal nombre por haber sido elaborado bajo las bombas de los cañones, los obuses de los cañones de Napoleón en la isla de San Fernando, en Cádiz, muchos de sus principales protagonistas, comenzando por Muñoz Torrero y por su comentarista principal, Ramón de Salas y Cortés, fueron profesores del estudio salmantino. Así que esa tradición de defender la limitación del poder, los derechos, nace en las partidas, continúa en el siglo XVI y llega hasta el momento original, inicial, de la historia del constitucionalismo, que en nuestra tradición conjunta se sitúa indudablemente en la aprobación de la Constitución de Cádiz de 1812. Fíjense, además, que muchos de estos protagonistas del XIX pusieron de nuevo su vida en riesgo por la defensa de esos ideales jurídicos. Muñoz Torrero, con peor suerte de la vivida por Francisco Suárez, sí murió encarcelado y torturado por defender aquellos ideales. Saltando al siglo XX, tercera tesis de las que me he propuesto trasladarles en esta brevísima conferencia inaugural: sin la aportación de los maestros y estudiantes de Derecho de Salamanca, la democracia española no sería la misma. Quiero darle todo el protagonismo en este momento en la diapositiva a uno de nuestros más recordados y admirados maestros en leyes, el catedrático de Historia del Derecho, que lo fue de esta Universidad de Salamanca hasta su nombramiento como magistrado y después presidente del Tribunal Constitucional, don Francisco Tomás y Valiente. Audaces profesores los de aquel tiempo, audaces profesores que en un momento delicadísimo de transición de un régimen autocrático a la democracia escribieron obras inauditas y absolutamente significativas, como una dedicada por el profesor Tomás y Valiente a la tortura en España, nada menos, o la figura de la profesora Begué. Y quiero hacer aquí un paréntesis para destacar también el papel que a partir del momento en el que tuvieron ocasión de ejercerlo, han jugado y siguen jugando en los estudios jurídicos salmantinos nuestras profesoras. La profesora Begué fue la primera catedrática de una facultad de Derecho en la Universidad Española, la primera decana de una facultad de Derecho en los años 70, la primera magistrada del Tribunal Constitucional, vicepresidenta del Tribunal Constitucional, nada menos, y hasta hoy, con 84 años, profesora en las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad. En la primera fila de este auditorio encontrarán ustedes más profesoras, catedráticas y profesoras titulares de la Facultad de Derecho que profesores. Y hasta hoy el protagonismo de nuestras profesoras, muchas no presentes aquí, pero prestigiosas en todas las disciplinas del derecho, es otra muestra de los valores y los principios que en esta Universidad de Salamanca siguen defendiéndose y actualizándose. Con prudencia y con audacia, estos maestros de leyes, la profesora Begué, el profesor Tomás y Valiente, uno de nuestros más ilustres estudiantes, aunque en régimen libre, don Adolfo Suárez, presidente que fue en la etapa democrática, la primera etapa democrática española, y recientemente fallecido, protagonizaron la transición, desde la vertiente política y desde la vertiente jurídica. La Universidad de Salamanca no entra en decadencia a lo largo de su historia en lo que a los estudios de leyes se refiere. Hay sucesivos momentos de brillantez. Yo he destacado tres: el fundacional, en el que los estudios jurídicos contribuyeron de manera absolutamente clave a la consolidación del estudio, el siglo XVI, con los debates sobre los derechos de los pobladores de Indias y las controversias teológicas, y el momento también crucial de la transición hacia la democracia en España. Si ha habido un modelo de todas las transiciones a la democracia en América Latina, ha sido el español.
Si ha habido una experiencia de Tribunal Constitucional reproducida, replicada en un gran número de repúblicas latinoamericanas, ha sido el español. Y ninguna otra universidad, ninguna otra facultad de Derecho protagonizó la primera y mejor, más memorable experiencia del Tribunal Constitucional español como la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Nuestro Estado de las Autonomías, quizás no tan replicable. Muchas de las soluciones constitucionales españolas generalizadas o tenidas en cuenta al menos en las experiencias, en los desarrollos institucionales latinoamericanos. Pues bien, 3 tesis sobre el estudio de las leyes, los juristas y la Universidad de Salamanca. Se suman a ustedes a una insigne tradición recreada a lo largo del tiempo. Un tiempo que tienen que aprovechar. Y vuelvo al inicio de las intervenciones de las autoridades universitarias y civiles. Se les ha citado la fachada histórica de la universidad y muchos de ustedes ya habrán buscado, y si no lo han hecho yo les facilito su localización, la célebre imagen de la rana sobre la calavera. Yo he hecho un uso moderado del tiempo, lo que en términos universitarios quiere decir que me he ido más allá de la hora, pero aún así muy contenido en la administración del recurso que me ha sido concedido. El mensaje críptico que traslada la rana sobre la calavera tiene que ver con el paso del tiempo, con la futilidad del tiempo. Evoca el momento histórico en el que la esperanza de los reyes de España, de los católicos que tanto apoyaron a esta universidad, falleció a consecuencia, dicen las coplas del tiempo, de los excesos de su noche de bodas. Así murió el príncipe don Juan. Falsas firmezas de varias mudanzas, decía Juan de la Encina, poeta en esta universidad. Nadie puede vivir eternamente. Al final, todos terminaremos, sin la rana, como la calavera de la fachada histórica de la universidad. Nadie puede vivir eternamente. Aprovechen el tiempo porque tienen una oportunidad extraordinaria de aprender leyes, derecho, en la ciudad española e iberoamericana con mayor tradición para hacerlo. Nadie puede vivir eternamente, pero nadie olvida su paso por Salamanca. Muchas gracias. Bien, el profesor Rivero ha tenido la prudencia de exhibir una fotografía de esa calavera con esa rana, lo suficientemente cercana como para no delatar el lugar donde se encuentra de la fachada plateresca, de manera que el misterio sigue en pie y les encomiendo la tarea. De todos modos, dicen que Unamuno decía que solo hay una cosa peor que no ver la rana, y es no ver el resto. Por lo tanto, declarados como se declararon los cursos, ya han comenzado sus actividades académicas y yo creo que este es el momento en el que, después de agradecer la excelente intervención que ha tenido el doctor Rivero Ortega, pues que de algún modo celebremos el comienzo de estos cursos con este cóctel, o mejor aquí, vino español que se les ofrece a la salida de esta sala. Muchas gracias.